Buenas, ¿cómo les va? Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 28 de Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 2, que va a ser, la última, ¿sí? La última clase de este curso. Así que, temas que vamos a ver hoy. Dos temas que no son propiamente hablando de psicología, pero que están conectados con la psicología y que pueden aparecer en la vida escolar, ¿no? Que son las epilepsias y las toxicomanías. Así que vamos con el primero y después vamos con el segundo, ¿sí? Así que vamos con epilepsias primero. Ok, ahí estamos, epilepsias. Bueno, primero, un par de aclaraciones antes de arrancar. Ven que usé el plural, ¿sí? Dije epilepsias, no dije epilepsia. ¿Por qué? Porque es tan variada, o sea, la manera en que se presenta este trastorno es tan variada que en general es más ilustrativo hablar de las epilepsias que hablar de la epilepsia, ¿no? Después, aclaración importante. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso. El médico que se especializa en el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso es el médico neurólogo. No es el psicólogo. Entonces, yo no soy un neurólogo, claramente. Prefiero hacer tener la modestia de hacer esta aclaración, porque obviamente mi conocimiento del tema es mucho más limitado que el de un neurólogo, y las cosas que voy a explicar son como, digamos, cosas básicas, ¿no es cierto? Los psicólogos estudiamos algunas cosas sobre el sistema nervioso en nuestra carrera. Tenemos la materia biología, que es de biología celular. No es del sistema nervioso, pero bueno, es una base de conocimiento de biología. Tenemos la materia neurofisiología y algunas materias optativas. Yo cursé neuropsicología como optativa, psicofarmacología como optativa, enfermedades psicosomáticas, o sea que, digamos, a mí particularmente la parte de sistema nervioso y de biología del comportamiento siempre me pareció interesante. Pero ni de lejos soy neurólogo. Así que mi conocimiento del tema es limitado. Lo que voy a explicar es lo más básico, lo más de lo más básico, ¿no es cierto? Y bueno, este tema, como otros, puede despertar mucho interés. Si les despierta interés, les invito a leer más sobre el tema por su propia cuenta y no quedarse con lo que yo les explico acá, que va a ser, repito, muy básico. De modo que, volvamos a lo que dije recién. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso. Es un trastorno del sistema nervioso. La persona epiléptica es una persona que sufre estigmatización social. Estigmatización social, me salió mal la palabra, estigmatización social, discriminación, ¿no es cierto? Dependiendo de la época, dependiendo de la cultura, eso varía, en algunos lugares más, en otros menos, pero a lo largo de la historia ha sido objeto de discriminación y estigmatización. Entonces, piensen que hasta mediados del siglo XX y un poco más también, había algunos lugares donde las personas epilépticas tenían prohibido el ingreso a restaurantes, prohibido el ingreso a clubes, prohibido casarse con personas no epilépticas, ¿no? Piensen lo que significaba de golpe tener epilepsia en la Edad Media o en la época de la Inquisición. Te consideraban poseído por el diablo y te quemaban vivo, cuando lo que tenías era un trastorno del sistema nervioso. Al día de hoy, ¿no? Hay lugares donde si una persona de la familia se cae al piso y se empieza a sacudir, no lo van a llevar a ver un neurólogo, lo van a llevar a un sacerdote, curandero o lo que sea. Entonces, es un tema jorobado esto, ¿no? Hay en culturas donde la religión tiene mucho peso, se asocian las crisis epilépticas a cuestiones religiosas. Hay lugares de África donde si la persona convulsiona, van a pensar que está poseído por espíritus malignos y no sé, van a degollar un gallo para que el gallo se lleve los malos espíritus. Y es un trastorno del sistema nervioso. Es eso. Y se trata con medicina, ¿no es cierto? Así que esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Otra cuestión a comentar es que la epilepsia es una enfermedad, trastorno, bueno, eso es otro tema, ¿no? Enfermedad, trastorno, condición. Vieron que hoy en día se es más cuidadoso con esto, ¿no?
Vamos a usar la palabra trastorno mejor. La palabra trastorno. La epilepsia es un trastorno que afecta, puede afectar a personas como animales. Un animal también puede tener epilepsia. Un perro, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vieron que yo estoy hablando de convulsión. Y en general a la epilepsia se la asocia con las convulsiones. Pero las convulsiones, o crisis convulsivas, o crisis tónico-clónicas, que es el nombre propio, representan un porcentaje del total de crisis epilépticas. Entonces hay muchas crisis epilépticas que son no convulsivas, y hay que conocerlas también, ¿no es cierto? Así que bueno, esto como cuestiones introductorias. ¿Qué pasa neurológicamente en una crisis epiléptica? Lo que pasa es que hay una descarga eléctrica anormal, descontrolada, en la corteza cerebral. ¿Sí? Ustedes saben que en la corteza cerebral circulan impulsos eléctricos. Bueno, y la corteza cerebral es como una delicada orquesta sinfónica. Lo que pasa en la epilepsia es que eso se va de orden, se desordena y hay una descarga muy masiva y muy descontrolada que puede producir toda clase de efectos, La convulsión es uno de ellos, pero puede producir, por ejemplo, alucinaciones, puede producir, por ejemplo, comportamientos sexuales, diferentes cosas, ¿no es cierto? Bien. Ok. ¿Por qué exactamente ocurre esta descarga? En general no se sabe. O sea, en la mayoría de los casos no hay una causa evidente de que se produzca esta descarga. Se produjo porque pasó tal cosa. Ah, si no hubiera pasado esa cosa, no se producía la descarga y por ende no teníamos una crisis epiléptica. No es así. En la mayoría de los casos no hay una causa evidente. ¿Qué más vamos a aclarar? A ver, esperen. No quiero perder el orden de la explicación. Bueno, dijimos que hay que es una descarga masiva en la corteza, se origina una descarga masiva en la corteza cerebral. No sabemos la causa de esa descarga. Bueno, sigo más o menos por el hilo central de la explicación. Entonces, la epilepsia, digamos, ¿cuál es ¿qué ocurre fisiológicamente en la epilepsia? Lo que ocurre es una descarga, ¿no es cierto? La corteza cerebral, descarga descontrolada y masiva. Ok, esta descarga puede comprometer uno de los dos hemisferios cerebrales, o los dos. Ustedes sabrán que el cerebro comprende dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿no? Entonces esta descarga puede ocurrir en un solo hemisferio o puede ocurrir en los dos hemisferios. Lo cual nos lleva a una clasificación de las crisis epilépticas. Entonces vamos a anotar. Vamos a empezar con esta clasificación. Crisis epilépticas. Si la descarga ocurre en un solo hemisferio cerebral, a la crisis la llamamos crisis parcial. Y si la descarga ocurre en ambos hemisferios, entonces estamos hablando de una crisis generalizada. Entonces las crisis se dividen en parciales y generalizadas. Las parciales comprometen un solo hemisferio cerebral, las generalizadas comprometen ambos. Bien. Ok. Bueno, vamos a hablar de las parciales primero. Entonces ven que el primer criterio a tener en cuenta para clasificar las crisis epilépticas es un criterio anatómico. Entonces, la crisis compromete un hemisferio o los dos. Si compromete uno solo son parciales, si compromete los dos son generalizadas. ¿Ok? Bien. Primera cuestión a tener en cuenta, en las crisis generalizadas nunca hay conservación de la conciencia. En las crisis generalizadas la persona no conserva la lucidez, no conserva el entorno. La conexión con el entorno. Y en las parciales, bueno, dentro de las parciales hay algunas en las que se conserva la conexión con el entorno y otras en las que no se conserva la conexión con el entorno. Por eso vamos a hablar de crisis parciales simples y crisis parciales complejas. En las crisis parciales simples se conserva la conexión con el entorno y en las crisis parciales complejas no. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a hablar de las crisis parciales, ¿sí? Y los ejemplos que les doy. Para cada ejemplo que les doy, sepan que puede haber conservación de la conciencia o pérdida de la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, un mismo ejemplo, supónganse automatismos. Ahora les cuento qué es un automatismo. Pero puede haber automatismos con conservación de la conciencia o automatismos con pérdida de la conciencia. Si tenemos automatismos con conservación de la conciencia, estamos hablando de una crisis parcial simple. Si tenemos automatismos con pérdida de la conciencia, tenemos un automatismo parcial complejo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a anotar automatismos. ¿Qué son los automatismos? Los automatismos son movimientos repetitivos de ciertas partes del cuerpo. Entonces hay automatismos chiquitos, medianos, grandes, intensos, menos intensos. Entonces un automatismo puede ser, por ejemplo, esto. Eso puede ser un automatismo, ¿sí? Esta también. Así. O esto puede ser un automatismo. Digo, para ir mostrándoles diferentes escalas, ¿no? Automatismos más chiquititos, más medianos, más grandes. Esto puede ser un automatismo también. Es otro tipo de automatismo. Se llama rocking. ¿No? No sé. Esto también. Digo, para que vean que son movimientos repetitivos y monótonos, ¿no? Los automatismos. Bueno, más vale que los automatismos se pueden originar en otros problemas que no son epilepsia. Justamente por eso la epilepsia es una enfermedad de diagnóstico complejo. En general, el neurólogo va a diagnosticar epilepsia cuando ya descartó un montón de otras cosas. Una persona puede tener automatismos por otros trastornos del sistema nervioso o por trastornos psicológicos. Hay trastornos psicológicos que producen automatismos. Bueno, vamos con otro tipo de crisis parcial. Bien, alucinaciones. Alucinaciones y distorsiones en general de cualquier cosa que se pueda percibir por los sentidos. Alucinaciones y distorsiones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas, incluso alucinaciones senestésicas también, ¿sí? Anoto, a ver, ¿dónde lo anoto? Bueno, lo anoto por acá abajo de la página. La senestesia es la percepción de los estados internos del organismo, ¿no? Senestesia, que quiere decir en griego percepción para adentro. Entonces, cuando uno tiene acidez estomacal, por ejemplo, tenés una percepción senestésica, sentís algo acá. Cuando vos estás, no sé, tenés muchos gases en el intestino, sentís dolor en el intestino, cólicos, etc. Bueno, esos son percepciones senestésicas. Entonces una persona puede alucinar senestésicamente, puede alucinar que dentro de su cuerpo pasan cosas que no están pasando realmente, ¿no? Bueno, la epilepsia puede generar eso. Hay otras enfermedades que también pueden generar eso, otros trastornos, tanto neurológicos como mentales. Por eso la complicación de los diagnósticos. Entonces estamos anotando ejemplos de crisis parciales. No vamos a ser exhaustivos, vamos a anotar varios ejemplos y luego avanzamos. Automatismos, alucinaciones. Pánico. Pánico. Hay un tipo de crisis epiléptica que se caracteriza por un pánico repentino, que no es el ataque de pánico, más vale, eso es un problema psicológico. ¿Qué más? Conductas sexuales, también. Hay un tipo de crisis epiléptica en la cual la persona tiene conductas sexuales y puede hacer cosas como bajarse los pantalones, tocar la entrepierna de una persona que tiene cerca. ¿Qué más? Automatismos, alucinaciones, pánico, conductas sexuales. Problemas de cálculo. Esto es raro, pero existe. Hay una crisis epiléptica que se caracteriza por la dificultad o incapacidad para hacer cálculos matemáticos mientras dura la crisis. Autoagresión y heteroagresión, ¿no? O
sea, agredirse a uno mismo, lastimarse a uno mismo o querer lastimar a otra persona. Esto también puede deberse a la epilepsia, como puede deberse a problemas psicológicos o un consumo de drogas, o sea, un montón de razones. Por eso digo, fíjense que todas las cosas que estamos diciendo pueden deberse a múltiples causas. Una de ellas es la epilepsia. En general, repito, se llega al diagnóstico de epilepsia por descarte. Autoagresión, heteroagresión, el déjà vu, que también puede existir fuera de la epilepsia. Bueno, automatismos, alucinaciones, pánico, conductas sexuales, cálculo, crisis de cálculo, ¿no? Autoagresión, heteroagresión, déjà vu. Bueno, y hay más. Insisto, el listado no es exhaustivo, pero fíjese cuántas cosas puede producir la epilepsia, ¿no? Digo esto como para despejar un poquito esa imagen errónea de que la epilepsia se caracteriza por convulsiones y nada más. Bueno, no es así, no es así. Bueno, a cualquiera de estas puede ocurrir con diferentes grados de conexión con el entorno, ¿no? Si la conexión se perdió por completo, hablamos de una crisis compleja, parcial compleja. Si se mantiene, hablamos de una crisis parcial simple, pero puede mantenerse mucho, más o menos, poquito, ¿no? Hay grados. Así que volvamos acá. Estuvimos hablando de las crisis parciales. Todo lo de recién fueron crisis parciales. Vamos a hablar de las crisis generalizadas. Entonces, en las crisis parciales puede perderse por completo la conexión con el entorno o conservarse. Si se conserva, se puede conservar en diferentes grados, ¿no? Mucho, más o menos, poquito. En las crisis generalizadas se pierde siempre la conexión con el entorno, siempre. Las crisis generalizadas se dividen en no convulsivas, por un lado, y por el otro lado, convulsivas. No convulsivas y convulsivas. Hay 3 no convulsivas y 3 convulsivas. Así que vamos con las no convulsivas primero. Crisis epilépticas generalizadas, no convulsivas. No convulsivas. Bueno, vamos con una que es muy clásica. La crisis de ausencia. La crisis de ausencia. ¿En qué consiste la crisis de ausencia? En que la persona se desconecta del entorno. Son crisis que suelen durar apenas unos instantes, 10 segundos, un poco más de 10 segundos. Mientras la persona está en crisis de ausencia, está desconectada del entorno. ¿Hace alguna cara rara, digamos? No. ¿Se cae? No, no se cae. Piensen ustedes cuántos chicos con crisis de ausencia en la escuela tienen, digamos, problemas de aprendizaje y nadie se imagina que esos problemas de aprendizaje son por crisis de ausencia, ¿no? Digo, por esto que un docente tiene que tener una mínima idea sobre esto, porque un chico podría pasar por ser un chico al que le cuesta entender o distraído o qué sé yo, cuando quizás está teniendo crisis de ausencia. Y si la maestra, supóngase, está explicando algo y el chico está teniendo crisis de ausencia, normalmente ni siquiera el compañero de banco se va a dar cuenta que tuvo una crisis de ausencia. Y el chico mismo tampoco. No va a saber que tuvo una crisis de ausencia. Y durante lo que duró esa crisis estuvo completamente desconectado. Crisis de ausencia. Atonía. ¿Qué pasa en una atonía? En una atonía o crisis atónica, la persona pierde el tono muscular en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona se desploma, pero se desploma abruptamente. Hay otras caídas, supóngase, si a la persona le baja la presión o cosas así, no es tan abrupta la caída como acá. La persona en una crisis atónica se desploma en el piso, ¿no? Yo siempre cuento que una vez vi esto en una cola del banco. Yo estaba haciendo una cola en el banco y un señor tuvo una crisis atónica y estaba parado, ¿vieron? Cuando uno está parado haciendo una cola, aburrido, que te parás sobre una pierna, ¿no? Entonces quedas con el centro de gravedad medio tirando para un costado. Entonces, ¿qué pasó? Se cayó así, ¡pum!, para el costado, ¿no? Bueno, y aparte se golpeó la cabeza, no fue nada grave, creo. Pero, ¿qué pasó? Se cayó. ¿Qué le pasa a una persona con una crisis atónica? Se cae,
o sea, se pierde todo el tono muscular. La persona queda caída, queda desconectada del entorno mientras está ahí caída y después se despierta y no sabe qué pasó. Y fue lo que le pasó a este señor. Se abrió los ojos, digamos, y no entendía por qué estaba rodeado de un montón de gente que pensaban desde que había tenido desde que le había bajado la presión hasta que había tenido un paro cardíaco y le estaban ofreciendo azúcar, sal, agua, caramelos, qué te pasa, etcétera. Y bueno, lo que tuvo fue una crisis atónica. Bueno, más vale que no sé el diagnóstico concreto. Yo viéndolo desde afuera lo que pienso es que tuvo una crisis atónica, porque se desplomó en el piso, estuvo por unos momentos inconsciente y ¡pum!, se despertó. ¿No? Digamos, son las características de una crisis atónica. Bueno, así que ahí tenemos. Y repito, ¿no? Justamente, si se lo compara con una caída por pérdida de baja de presión o esas cosas, no, la atonía es total, es como la persona es como una marioneta a la que le soltás los hilos, digamos, ¡pum!, ahí se cae. Ausencia, atonía, mioclonía. La mioclonía es una sacudida repentina del cuerpo. ¡Pum! Así. La mioclonía también aparece en personas que no tienen epilepsia, ¿no? Si se fijan, les habrá pasado más de una vez cuando quieren dormir en un horario que no es el habitual, ¿no? Por ejemplo, si nunca duermen siesta y un día se van a dormir la siesta, o si están con el sueño trastornado porque vienen durmiendo demasiado, vienen durmiendo muy poquito, que te estás por dormir, pasa que te estás por dormir y cuando estás ingresando en el sueño, justo antes de ingresar, ¡pum!, te viene una sacudida corporal fuerte que te despabila. Eso es una mioclonía, ¿no? Entonces, sí, la mioclonía puede pasar por fuera de la epilepsia también. Bueno, estas son las tres crisis generalizadas no convulsivas. Generalizadas no convulsivas. Ok, y ahora vamos con las generalizadas convulsivas. Vamos con la famosa crisis convulsiva, la típica, la clásica, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo ya se los anticipé. Se llama crisis tónico-clónica. Crisis tónico-clónica. Bueno, ¿cómo es una crisis tónico-clónica clásica? Clásica, no típica. Más vale que hay cierta variación, pero digamos, describamos lo que sería una crisis tónico-clónica típica. Primero, fíjense que el nombre es compuesto, tónico-clónica. ¿Por qué? Porque comprende dos fases, una fase tónica y una fase clónica. La primera es la fase tónica. Entonces, ¿por qué se llama tónica la primera fase? Porque lo que hay es una gran rigidez muscular. La persona tiene una gran rigidez muscular. ¿Sí? Habitualmente así con un tono extensor. Entonces la persona se encorva así para atrás, estira los brazos, estira las piernas, ¿no? La cabeza así también para atrás, y está en rigidez muscular. Cuando pasa la fase tónica, empieza la fase clónica. La fase clónica es la fase de sacudidas corporales, ¿no? Sacudidas. Es como si la persona... la apariencia puede variar según la crisis, pero más o menos, para describirlo, pareciera que la persona como que se agrupa y estira las extremidades. Como que se agrupa de vuelta y estira las extremidades. O si sale medio descoordinado, puede parecer como que está haciendo un movimiento de bicicleta también, ¿no? Si las dos piernas las junta y las estira al mismo tiempo, parece que se agrupara y se estirara. Pero si se junta una pierna y después la otra, el movimiento se asemeja más como un movimiento de bicicleta. Bueno, hay cierta variación, pero básicamente el fenómeno es este. Replegarse, extender, ¿no? Bueno, y cuando termina la fase clónica, terminó la crisis. Y ya está. ¿Cuánto dura en promedio una crisis tónico-clónica? Dura 1 minuto en promedio, más vale que puede durar menos, puede durar más, lo que estamos diciendo es el promedio, ¿sí? Alrededor de 1 minuto. Con lo cual, como pueden ver, las crisis epilépticas tienen una duración variable. La crisis de ausencia, dijimos, dura 10 segundos, un poco más también, y no mucho más que eso, y la crisis tónico-clónica dura 1 minuto, ¿no? Cuando termina la crisis tónico-clónica, la persona queda inconsciente, ¿no? ¿Por cuánto tiempo queda inconsciente? Es muy variable, puede ser unos momentos, como puede ser que se quede dormida por un largo rato la persona, y cuando despierta no tiene ningún recuerdo de lo ocurrido, para nada, en absoluto. ¿Ok? Bueno, un par de cosas a tener en cuenta. Cosas que es común que ocurran en una crisis tónico-clónica.
Es común que la persona relaje esfínteres, que se haga pis, que se haga caca. Es común que haya mucha salivación, ¿sí? Salivación o puede aparecer un burbujeo o espuma en la boca también, eso es común. Y puede aparecer sangre en la boca. Si aparece sangre, ¿por qué ocurre? Ocurre porque la persona se está mordiendo la lengua durante la crisis, ¿no es cierto? Si ustedes leen el texto que les puse, que es una clase de un neurólogo, van a ver que el neurólogo que da esa clase aclara enfáticamente que es ridículo tratar de ponerle cualquier cosa en la boca a la persona para que no se muerda la lengua. ¿Por qué? Porque tranquilamente la persona te puede cortar los dedos cuando le estás poniendo algo en la boca, o la persona también se puede lastimar mucho con lo que le estás poniendo en la boca. Entonces ese daño que se produce en la lengua se cura, se cura. Nadie, dice, aclara el profesor neurólogo que da la clase, si la leen, van a ver que aclara que nadie se cortó la lengua a la mitad en una crisis tónico-clónica. Nunca ocurrió que una persona tuviese una crisis tónico-clónica y media lengua quedó cortada y caída en el piso. Eso no existe, ¿no? La persona se muerde la lengua, pero no se corta la lengua al medio nunca. No va a perder la lengua. Entonces, ¿qué se podría ganar supuestamente con hacer estas maniobras raras para que no se muerda la lengua? Evitar un corte, unos cortes. Bueno, no tiene ningún sentido el costo, el riesgo o beneficio, digamos, en tratar de ponerle algo en la boca para que no se muerda. De hecho, el profesor van a ver que dice que es ridículo hacer eso. Entonces, dejan que se muerda la lengua, va a haber sangre, puede haber bastante sangre porque la lengua está llena de sangre, pero no va a perder la lengua al medio. No se va a cortar la lengua por el medio ni va a perder la lengua, ¿sí? Entonces no tiene sentido que te arriesgues vos a perder los dedos, o que te arriesgues a poner un objeto que lo pueda lastimar, ¿no es cierto? Yo sé de casos de gente que ha tratado de poner una cuchara sopera en la boca, de metal, cuchara sopera de metal, para que la persona como trabarle la boca, digamos, y se puede lastimar un montón. Entonces hay que dejarlo que se muerda, que la lengua se le va a curar, sin ninguna duda se le va a curar. Pero lo que sí puede pasar en una crisis tónico-clónica es que la persona regurgite, o sea, que vomite, ¿no? Y lo que podría pasar es que si la persona quedó boca arriba y vomita estando boca arriba, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se aspire el vómito y ese vómito obstruya el paso del aire y la persona se asfixie. Entonces, van a ver que el profesor que habla en el texto recalca absolutamente que lo que hay que hacer es poner a la persona de costado. Que es lo mismo que hay que hacer con una persona que está en un coma alcohólico o en un coma causado por alguna droga o alguna otra droga. Lo que hay que hacer es poner a la persona de costado para que si la persona vomite, el vómito no obstruya el paso del aire. Y eso es lo más importante de todo. Porque ese es el único, digamos así, como riesgo inminente de una crisis tónico-clónica. El riesgo de asfixia. Y esto se evita poniendo a la persona de costado. ¿No es cierto? Y después las demás cosas son cosas de sentido común. Si, suponete en un aula, un chico empieza a convulsionar, es de sentido común apartar las mesas y las sillas porque se puede golpear la cabeza con las mesas y las sillas. No es de sentido común tratar de sujetarlo entre 4 personas porque no ganas nada sujetando a la persona. No se gana absolutamente nada y a la crisis no la vas a parar tampoco. ¿No es cierto? Así que bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Amén de que obviamente tienen que llamar al servicio de emergencia. Cuando venga el servicio de emergencia ya la crisis va a haber pasado hace rato, obviamente, pero siempre tienen que llamar al servicio de emergencia. Bueno, eso es una crisis tónico-clónica. Las otras dos crisis generalizadas son la crisis tónica y la crisis clónica. Como el mismo nombre indica, ¿en qué consiste la crisis tónica? La crisis tónica es una crisis que consiste solamente en la fase tónica, o sea, rigidez muscular, y luego pasa y ya está. Y la crisis clónica consiste solamente en la fase de las sacudidas. ¿No es cierto? Entonces, de estas dos fases puede presentarse esta fase sola o esta fase sola. Bueno, estas son las 3 crisis generalizadas convulsivas. ¿Ok? No hay conservación de conciencia en ninguna de estas 6. Ausencia, atonía, mioclonía, tónico-clónica, tónica, clónica. No hay conservación de conciencia en ninguna de ellas. Bueno, después, ¿cómo trabaja el médico neurólogo
En general, lo que más importante que tiene el médico neurólogo es la información que le dan, porque es muy raro que el médico neurólogo pueda estar ahí para ver una crisis. En general todo se lo van a contar. El médico neurólogo va a mandar a hacer estudios, va a mandar a hacer electroencefalogramas, más de uno a veces, pero eso no, o sea, puede pasar que la persona tenga epilepsia y que aún teniendo epilepsia el electroencefalograma salga normal, con lo cual ven que es complicado el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Lo que va a hacer el neurólogo probablemente es repetir electroencefalogramas, ¿no? Y después, si el diagnóstico está difícil y el médico necesita un estudio como con mayor grado de certeza, que certeza total no hay nunca, pero digamos, ¿cuál sería el estudio con mayor grado de certeza? Sería el video electroencefalograma, o cambia el nombre, no sé, uno de los nombres es video electroencefalograma. ¿En qué consiste? En un la persona se interna en la clínica, ¿no? Durante 3 días, 4 o 5, dependiendo de lo que pueda pagar, porque es muy caro, cuantos más días quede internada la persona, mejor. Y mientras está internada, hace una vida, digamos, normal, está ahí en una habitación, no sé, mira tele, lee, qué sé yo, recibe gente, pero todo el tiempo tiene un electroencefalograma andando y está filmada la persona. Entonces, ¿qué se gana con esto? Lo que se gana es aumentar mucho las chances de detectar una crisis en el caso de que se produzca, ¿no? Entonces, si la persona está por 72 horas o más todavía filmada de continuo y con un electro de continuo, son muchas más las chances de detectar algo. Aún así, no da certeza. Lean el texto y van a ver que el neurólogo cuenta el caso de una paciente cuyo diagnóstico no estaba claro. Él pidió hacer el video electroencefalograma, la familia lo podía pagar o se lo cubría la obra social, no me acuerdo, pero igual no creo que haya muchas obras sociales que lo cubran. Repito, es muy caro. Y estuvo, pónganle, creo que había sido 5 días, y en esos 5 días no había pasado nada, con lo cual el neurólogo ya estaba empezando a sospechar que esta persona lo que tenía era un problema psicológico, no neurológico, sino psicológico, y ya estaba por mandar a esta chica al psicólogo. ¿Y qué pasó? En el último día de internación, cuando ya tenía que salir de la clínica, la habitación no se ocupaba hasta, pónganle, no sé, 6 horas después. Entonces de la clínica le dijeron, mirá, si te querés quedar un rato más, quédate porque la habitación no se ocupa, así que podés extender el estudio unas horas más, gratis. Y la chica y la familia dijeron, bueno, está bien, me quedo un rato más. Y en ese rato extra apareció la crisis. Si no hubiera sido por ese rato extra, este médico neurólogo estaba mandando, y no por ser mal médico, justamente, pidió todo lo de los estudios que podía pedir al respecto. Pero si no hubiera sido por esas horas extras, esa chica ahora estaba en el consultorio de un psicólogo, cuando lo que tiene es un problema neurológico. Esas horas extras permitieron que apareciera la crisis convulsiva, por lo tanto confirmar el diagnóstico de epilepsia y darle la medicación para una persona epiléptica, ¿no? Pero digo, fíjense lo complicado que es el diagnóstico. Por todas estas razones se sabe que inevitablemente hay un porcentaje de gente con epilepsia que está diagnosticada de otra cosa. Como también hay un porcentaje de gente que tiene algún otro problema neurológico, psicológico y que tiene diagnóstico de epilepsia y recibe medicación como si fueran epilépticos. Entonces es complicado. Ven que es complicado esto. Bueno, esto con respecto al diagnóstico. Tratamiento. Tratamiento es en la mayoría de los casos farmacológico. Y en la mayoría de los casos, con la medicación la persona anda bien. Más vale que el médico neurólogo va a ver qué medicamento va a ser el que mejor funciona con cada persona, la dosis y demás. Pero en la mayoría de los casos, lo único que se le pide a la persona es que respete la toma de la medicación al horario y dosis indicadas y que respete el sueño, que duerma bien, no menos de 7 horas por día, ¿no? Y en general, en la mayoría de los casos, con eso la persona anda bien y tiene una buena calidad de vida y puede hacer una vida normal. Después hay casos más complicados donde ahí el médico puede empezar a considerar una intervención quirúrgica. Hay intervenciones quirúrgicas, operaciones que se pueden hacer para
para mitigar casos serios y aparte refractarios a la medicación. O sea, estamos hablando de qué pasa si una persona está tomando dosis máximas de medicación y convulsiona todos los días. Esa persona no puede hacer una vida normal. Entonces empezamos a pensar en medidas más de otro tenor. ¿Por qué? Porque lo amerita, ¿no? Porque lo que se quiere es mejorarle la calidad de vida a la persona, ¿no es cierto? Así que hay diferentes intervenciones quirúrgicas que también se pueden hacer. Bueno, esto en relación con la epilepsia. Siempre hay más cosas para decir. Yo conté cosas muy básicas como para que tengan un mínimo conocimiento del tema. Mínimo conocimiento del tema. Bueno, vamos a hablar ahora de las toxicomanías. Pasamos al otro tema del que quería hablar. Bien, con este término, toxicomanías, entendemos, o sea, toxicomanías o drogadependencia es la terminología que se usa habitualmente para referirse a lo que solía llamarse drogadicción. No es que no exista más la palabra drogadicción, pero como muchas veces se usa esa, digamos, como muchas personas fuera del ámbito profesional usan la palabra drogadicto con intención peyorativa, con intención denigratoria, ¿no? Como la palabra drogadicto muchas veces se usa, repito, no los profesionales de la medicina, sino en la vida cotidiana, en la calle, la palabra drogadicto muchas veces se usa con intención denigratoria. Entonces, para no usar esa palabra, ¿no? Que carga con cierta estigmatización, se usa la palabra drogadependiente, toxicómano. Y al problema se lo llama drogadependencia, toxicomanía. ¿No es cierto? Bien. Bueno, obviamente la toxicomanía es el problema que consiste en consumir repetidamente una droga, ¿no? ¿Qué definición se puede dar de droga? Bueno, hay muchas definiciones posibles, pero digamos la definición más básica posible de droga es que droga es cualquier sustancia no nutritiva que al ser administrada al cuerpo produce determinado efecto en el cuerpo, en el organismo. ¿No es cierto? Entonces, la nicotina, ¿es nutritiva? ¿Es una sustancia nutritiva? No, no nutritiva. ¿Produce cierto efecto en el organismo? Produce cierto efecto en el organismo, es una droga. La cafeína también. La heroína también. La cocaína también. La aspirina también. El ibuprofeno también. La morfina también. Un montón, ¿no es cierto? O sea, hay muchísimas drogas, de las cuales hay naturales, sintéticas, semisintéticas, con diferentes perfiles, con opioides, en fin, hay muchas maneras de clasificarlas. No nos vamos a meter en eso porque tampoco tendría mucho sentido. Lo que nos interesa es ver qué podemos decir sobre la toxicomanía teniendo en cuenta las cosas que ya sabemos de psicología. Teniendo en cuenta las cosas que ya sabemos de psicología. Ok, ¿y qué sabemos de psicología? Y lo que más hicimos en el año fue aprender de psicoanálisis. Aprender de psicoanálisis, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué aprendimos? Que, sí, sobre todo pensemos en la quinta conferencia, ¿no? Que andamos por la vida buscando satisfacción sexual, ¿no? Buscando satisfacción sexual. Ok, ¿y dónde buscamos esa satisfacción sexual? La buscamos de diferentes cosas que hacemos. Ver a los amigos, jugar un deporte, tener una pareja, hacer un viaje, tener un hobby, que será, no sé, leer, aprender un idioma, no sé, montones de cosas en las cuales buscamos satisfacción sexual. Y en general tenemos problemas cuando no podemos, en general tenemos problemas cuando la vida nos niega cierta fuente de satisfacción, ¿no? Y no conseguimos encontrar una fuente alternativa de satisfacción. Y ahí empiezan los problemas. Bueno, ahora, para entender más de lleno qué pasa en la toxicomanía, yo les voy a proponer una diferenciación conceptual que hasta ahora no les propuse, pero que no les va a costar entender porque ya saben mucho de psicoanálisis. Y esta diferenciación conceptual es la siguiente. Necesitamos diferenciar entre deseo y goce. Deseo y goce. Ok. Vamos con el deseo primero, empecemos por el más difícil. Ya venimos hablando igual del deseo, ¿no es cierto? Deseamos muchas cosas que tratamos de cumplir
Y hay otras cosas que deseamos y que no queremos reconocer que las deseamos, y cuando no queremos reconocer que las deseamos, entramos en el terreno de la neurosis. Bueno, en fin, la palabra deseo no es nueva, no es nueva. Lo que les pido es que a ver, vamos a agregar algunas cosas al concepto de deseo. Vamos a agregar algunas cosas. En general, llamamos deseo en psicoanálisis a esa especie de motor, ¿no?, que nos da la energía necesaria para hacer todas aquellas cosas que hacemos con ganas y disfrute. Entonces, supónganse, si yo tengo que decir qué cosas forman parte del deseo de Pablo Nieto: la docencia, el deporte, no sé, ahora por ejemplo estoy aprendiendo italiano en internet, bueno, el aprendizaje del italiano, pasar tiempo con mi familia. Entonces todas esas cosas entran dentro del deseo de Pablo Nieto. Como pueden ver, en definitiva lo que estoy haciendo es asociar el concepto de deseo al concepto de libido. Porque el concepto de libido ustedes ya lo conocen. ¿Y qué les mencioné recién? Objetos libidinales, objetos de libido. Aquellos aspectos de la realidad en los cuales busco satisfacción. Satisfacción sexual, diría Freud. Bueno, entonces yo, para que se entienda que vamos con el deseo, yo les dije, el deseo es ese motor que nos impulsa en la vida a hacer todo lo que hacemos. Todo aquello en lo cual encontramos algún tipo de satisfacción, de interés, de placer, ¿no? Entonces, mi deseo me lleva a, es lo que me mueve a esforzarme en aprender verbos en italiano. Es lo que me mueve a esforzarme cuando voy a la pileta en nadar en ciertos tiempos, corregir la técnica. El deseo es lo que me lleva a tratar ahora de dar una clase lo mejor posible sobre toxicomanías y epilepsias, ¿no? El deseo es esa fuerza que te lleva a todas esas cosas, esa energía motora que te moviliza, ¿no? Pero lo que estoy tratando de que entiendan es que en definitiva es otra manera de hablar de la libido. El concepto de libido y el concepto de deseo son dos lenguajes diferentes para hablar de lo mismo, porque de lo que hablé recién cuando les hablaba del deseo es de mis objetos libidinales, de aquellos objetos donde yo tengo colocada libido, donde tengo pseudópodos. Mi deseo pasa por estas cosas desde el punto de vista del psicoanálisis, porque en estas cosas encuentro, diría Freud, satisfacción sexual. ¿Sí? Ok. A mí también me gusta explicarlo de la siguiente manera. A ver, el deseo no se identifica particularmente con cada cosa que deseo, sino que es la fuerza que subyace a cada cosa que deseo. Entonces, yo deseo ver a mi familia, deseo aprender italiano, deseo nadar mejor, deseo dar unas clases, pero el deseo no es ninguna de esas cosas individualmente, sino que el deseo es la fuerza que subyace, que está detrás de todas esas cosas que hago, y que hago con ganas y disfrute, ¿no? Entonces, digamos, cada vez que uno desea algo, uno siempre desea más de una cosa, ¿no? Pero, digamos, el deseo no se identifica de manera individual con tal cosa, o tal cosa, o tal cosa. Sino que el deseo es la fuerza general que te mueve, ¿no?, a salir a buscar esas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué no se identifica con una cosa individual? Porque esa cosa individual, el día de mañana, puede no formar más parte de tu vida, y sin embargo tu deseo va a seguir activo, en la búsqueda de otras cosas. Por eso, el deseo es la fuerza que está detrás de todo eso, ¿no? En términos de teoría del libido, un objeto puede no ser más, el día de mañana puedes no tener más libido colocada en un objeto y esa libido la vas a colocar en otro objeto, o vas a trasladarla a un objeto donde ya había libido y en el cual vas a poner más libido todavía, ¿no es cierto? Bien, bueno, creo que con esto estamos con el concepto de deseo. Ahora, ¿qué pasa con este otro? Goce.
Este es un concepto que introduce Lacan, un psicoanalista francés. El goce viene a ser la satisfacción sexual en el cuerpo. En el cuerpo. Entonces, ¿cuándo hay goce? Por ejemplo, yo antes de esta clase me tomé 2 cafés. Bueno, eso es goce. Estoy estimulando una zona erógena, la boca. Eso es goce. Una persona que fuma está procurándose goce. Una persona que toma una bebida alcohólica se está dando a sí mismo goce también. Entonces ven que el goce está ligado a la estimulación de ciertas partes del cuerpo, que son las zonas erógenas, para producir satisfacción sexual en esas partes del cuerpo. Entonces eso es goce. Eso es goce. Y ustedes recuerden las cosas que decíamos en la quinta conferencia. Una persona enferma, ¿cuándo? Cuando no logra obtener de la realidad la satisfacción sexual que desea obtener, entonces busca obtener esa satisfacción sexual por la vía de la regresión. ¿Y qué produce? Produce síntomas, tales como la tos de Dora. ¿No? Entonces, a ver, una persona enferma mentalmente cuando no logra obtener de la realidad la satisfacción sexual que busca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que algo de esto está fallando. Algo de esto está fallando. O sea, ¿qué es lo que está fallando? El deseo. La persona no logra obtener satisfacción sexual de las diferentes fuentes de satisfacción que la realidad, que podría haber ahí en la realidad. ¿No? No logra encontrar en la realidad la suficiente satisfacción. Entonces, ¿qué hace? Por la vía de la regresión busca satisfacción, o sea, retrocede a modo de satisfacción sexual infantil. Los encuentra, sí, los encuentra. Los expresa, sí, los expresa. ¿Cómo? Disfrazados en síntomas. ¿Como qué? Como la tos de Dora. A ver. ¿Cuándo enferma mentalmente Dora? ¿Cuándo enferma de neurosis? Cuando no logra obtener de la realidad la suficiente satisfacción. Cuando libidinalmente algo falla. ¿No? Cuando ella no está bien con su deseo. Ella no está bien con su deseo. ¿Por qué no está bien con su deseo? Porque ella no logra aceptar que le gusta el señor K. No logra hacer realidad su deseo de estar con el señor K. Entonces, no logra obtener de la realidad la suficiente satisfacción. Como ella no logra aceptar que el señor K le gusta, el señor K sería para ella parte de la realidad. Como no logra aceptar que el señor K le gusta, no logra obtener de la realidad esa fuente de satisfacción que podría obtener. ¿Ok? Entonces la satisfacción está incompleta. ¿Qué hace Dora entonces? Dora lo que hace es emprender la regresión. Retrocede a un modo de satisfacción sexual propio de la perversión y de la fase oral, que es la succión. Entonces, ese modo perverso de satisfacción, que es la succión, se expresa en el síntoma, la tos. Ok, ¿y qué hay en el síntoma? En el síntoma hay goce, hay una zona erógena que se está satisfaciendo. La tos. O sea, la boca, perdón. La boca es la forma en que se expresa la tos es la forma en la que se expresa la satisfacción sexual oral que ella está obteniendo. O sea, cada vez que tose, obtiene satisfacción sexual oral en la zona erógena, que es la boca y la garganta. Bueno, por ahí anda. Entonces, yo lo que quiero que vean es esto. A ver. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Dora? En la vida de Dora, perdió terrenos el deseo. Dora necesita ajustar cuentas con la realidad y no lo logra. No lo logra, o más bien Freud diría, no junta coraje para hacerlo. No junta coraje para reconocer que al señor K le gusta, diría Freud. ¿No? Y como no ajusta cuentas con la realidad, no se toma el trabajo de ajustar cuentas con la realidad, y la cuota de satisfacción sexual hay que cubrirla, entonces, este terreno que pierde el deseo es terreno que gana ¿quién? El goce. El goce. Entonces, lo que pasa en los síntomas neuróticos, pero
especialmente en los síntomas histéricos, es que el goce le gana terrenos al deseo. Como la persona no se puede entender bien con su deseo, el deseo pierde terreno. ¿Qué sería que el deseo recuperara esos terrenos perdidos? Sería que Dora cambie su actitud frente a lo que siente por el señor K, pero su actitud no la cambia, no está dispuesta a cambiarla. Entonces, ¿qué pasa? El ello de Dora pide satisfacción. Como Dora no le da esa satisfacción a través del señor K, el ello busca cubrir esa cuota de satisfacción. ¿Cómo? O sea, hay que cubrirla de alguna manera. ¿De qué manera se cubre? Con la producción de un síntoma. En el síntoma hay goce. Entonces, ese porcentaje de satisfacción, que, digamos, que la idea era cubrirlo con un plan A, que es en la realidad, pero Dora no lo está haciendo, entonces esa cuota que no se cubre con el plan A, se cubre con este plan B, que no está nada bueno, que es el goce. El goce es la satisfacción sexual en el cuerpo, la satisfacción sexual en zonas erógenas. Ok, pero noten ustedes que cada vez que gana terrenos el goce, pierde terrenos el deseo. Y cada vez que gana terrenos el deseo, pierde terrenos el goce. Porque ¿qué pasaría si Dora cambiara su actitud? Si Dora se hiciera cargo de que le gusta el señor K e hiciera algo al respecto, su síntoma disminuiría. Entonces el deseo recuperaría terrenos y el goce los perdería. Pero cuanto menos cargo se hace Dora de su deseo, más avanza el goce. O sea, más aumenta en síntomas. Bien, esto con respecto a la neurosis. Ahora, el punto es que la teoría psicoanalítica, porque ahora volvamos a las toxicomanías, ¿no? Pues Dora no era toxicómana. ¿Qué pasa en las toxicomanías? A ver, lo que vamos a hacer desde el punto de vista del psicoanálisis es tratar de entender qué nos puede decir el psicoanálisis sobre la toxicomanía. El psicoanálisis es una terapia, es una teoría y también una terapia que en principio se inventó para tratar la histeria. Entonces, en el terreno donde el psicoanálisis, digamos, más brilla, donde más respuesta nos puede dar, es en la histeria. Si extendemos el psicoanálisis a otros trastornos mentales, nos da un diferente grado de respuesta. Brilla más o brilla más, ya no tanto. Entonces, para lo que es histeria, el psicoanálisis brilla mucho, nos da muchas respuestas. Para lo que es otras neurosis, tales como la neurosis obsesiva o la fobia, brilla bastante. No tanto como con la histeria, pero brilla bastante, nos da muchas respuestas. Para la psicosis nos da respuestas también, pero menos que para la neurosis. Y por ejemplo, para cosas como la toxicomanía, y alguna orientación nos da sobre qué le pasa a esa persona. Pero no nos da ya tantas explicaciones como nos las da con la histeria, por ejemplo. No, algo nos dice al respecto. A ver, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de ver en qué medida el psicoanálisis nos puede ayudar a entender qué le pasa a un toxicómano, sabiendo que el psicoanálisis no nació como una terapia de la toxicomanía. No fue esa la manera en que nació. Porque lo que está en el origen del psicoanálisis es otra cosa, que ya la saben. El tratamiento de la histeria, de la neurosis también, de la psicosis también, pero ven cómo ya nos vamos alejando del núcleo, ¿no? Y en toxicomanía nos alejamos todavía más del núcleo. Entonces, este aparato conceptual que manejamos, todo lo que ustedes ya saben, más este retoque que acabo de agregar, la diferencia entre deseo y goce, ¿qué nos permite entender sobre lo que le pasa a un toxicómano? Desde el punto de vista del psicoanálisis, lo que vamos a decir es que en la toxicomanía lo que ocurre es que la persona, al consumir ese tóxico, esa droga, cualquiera sea, está dándose a sí mismo goce, dándose a sí mismo o a sí misma goce. Es como que en parte es válida esta maniobra y en parte no. En parte sí, ¿por qué? Porque está generando satisfacción en el cuerpo. Pero en algunos casos es muy claro esto de que está estimulando una zona erógena, como el caso del cigarrillo, las bebidas alcohólicas, el café, el mate. Pero, ¿y si es una persona que aspira cocaína? ¿Y si es una persona que, no sé, toma LSD, qué sé yo, que se pone debajo de la lengua? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ven que es como que en parte es válida la maniobra y en parte parece no tan válida. Porque hay casos donde las drogas parecen claramente estimular una zona erógena
y en otros casos no parece tan claro. Bueno, ok, vamos a dar una oportunidad al psicoanálisis, vamos a ver por dónde nos llevaría esto. A ver, probemos igual, sabiendo que justamente lo que estamos queriendo hacer es aplicar a la toxicomanía una teoría que no se inventó para dar respuesta a esta problemática, se inventó para dar respuesta a otras cosas. Pero veamos para dónde nos lleva. Entonces, la persona toxicómana está procurando obtener goce. ¿Pero qué sabemos nosotros? Sabemos que la persona busca goce cuando no puede entenderse con su deseo. Entonces, algo pasará en la vida de la persona que la persona se juzga a sí misma incapaz de obtener de la realidad la suficiente satisfacción. A eso lo llamamos deseo, lo llamamos libido. Y esto pasa en la vida del toxicómano. O sea, cuanto más aumenta el consumo de la sustancia, más se empobrece la libido que tiene colocada en los objetos. A ver si me siguen. A ver si me siguen. Ahí tendríamos una ameba saludable, ¿no? Lo que estamos queriendo hacer es ver si, digamos, el modelo de la neurosis nos ayuda un poco a entender lo que pasa en la toxicomanía. ¿Qué pasa en la neurosis? La persona considera que la satisfacción que la realidad le está dando no es suficiente. Entonces, ¿qué hace? Por el camino de la regresión, bla, 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 busca goce. Estimula zonas erógenas. Bueno, acá estamos pensando si no ocurre algo muy parecido en la toxicomanía. La persona no logra obtener la suficiente satisfacción de la realidad. Entonces, ¿qué hace? Activa un plan B, que es el goce, buscar obtener goce. Entonces, esa cuota de satisfacción, cubrirla con goce. Entonces, ¿qué hace? Se droga. Bueno, ¿qué pasa cuando aumenta el goce? ¿Qué pasa cuando gana terrenos el goce? Pierde terrenos el deseo. ¿Y qué sería que perdiese terrenos el deseo? Sería que se adelgazaran estos pseudópodos, que se empobrecieran estos pseudópodos, que bajara la carga de libido que está colocada en los diferentes objetos. Y esto pasa en la toxicomanía. Cuanto más protagonismo tiene la droga en la vida de la persona, más y más interés pierde la persona en las cosas en las que tenía interés. El estudio, el trabajo, las amistades, la pareja. ¿Se me sigue? Entonces, va perdiendo interés en esas cosas cuanto más relevancia gana la droga en su vida. Entonces, ven que hay algo, hay una cierta luz que arroja la teoría psicoanalítica sobre esto. Entonces, ¿dónde estará la terapia? Y la clave es la misma que siempre. Que pierda terrenos el goce y gane terrenos el deseo. Hay que volver a esto. Hay que enriquecer de vuelta esto. Con los objetos libidinales que sea. Eso depende de cada persona. Pero hay que lograr que el deseo se active de vuelta. Y para que se active el deseo hay que bajar el goce. Eso siempre es proporcional. Baja el goce, aumenta el deseo. Baja el deseo, aumenta el goce. ¿No? Siempre sabiendo que con deseo nos referimos a todo lo que ya especificamos antes. ¿No? Deseo casi como sinónimo de libido. Bueno, entonces esto es lo que hay que lograr. Cuando la persona haya logrado esto, cuando busque satisfacerse en la realidad, busque encontrar esa satisfacción en un deporte, en una pareja, en juntarse con amigos, en tener un proyecto, etc., va a bajar el consumo de la sustancia. Cuando la persona logre esto, es una persona que va a estar para el alta, con controles periódicos, pero va a estar para el alta. Bueno, pero el tema es cómo llegamos a esto. Y ahí empieza un poquito la magia del terapeuta, ¿no? Yo comento algunas cosas básicas, como hice con epilepsias, porque en este tema tampoco soy especialista, ¿no? O sea, hay psicólogos que se dedican a toxicomanías, yo no. Pero digamos, uno de los principales desafíos que enfrenta el terapeuta que trabaja con toxicómanos y toxicómanas es lograr que el consumo se vuelva egodistónico. Entonces vamos a anotar estas dos palabras. Egosintonía y egodistonía. ¿Ok? Bien. Egosintonía, egodistonía. Un síntoma es un síntoma, una conducta, es egosintónica
cuando está en buenos términos con el yo. Y una conducta o síntoma o lo que sea es egodistónico cuando está en malos términos con el yo. ¿No es cierto? Entonces, a ver, yo por ejemplo no fumo. Imagínense que el día de mañana yo empiezo a fumar. En principio, la conducta de fumar va a ser egodistónica. ¿Por qué? Y porque la verdad es que yo quiero tener una vida saludable, quiero el día en que sea viejo, que ojalá llegue a viejo, quiero tener una buena vejez, quiero tener un buen estado físico toda la vida, y el cigarrillo me va a impedir eso. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a fumar? Lo que va a pasar es que va a haber un conflicto entre mis creencias, mis pensamientos y mi conducta. Esa conducta va a ser egodistónica. Voy a estar haciendo algo que no va, que yo siento que no va. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando tiene un conflicto con una conducta? ¿Qué pasa cuando las conductas entran en conflicto con los pensamientos? Los pensamientos son del yo, ¿no? Cuando una conducta entra en conflicto con el yo, con lo que el yo piensa, ¿qué pasa ahí? Este conflicto hay que resolverlo. ¿Y cómo se lo resuelve habitualmente? ¿Cómo piensan que la gente resuelve habitualmente este conflicto? El ser humano. El ser humano. ¿Cómo resuelve el ser humano este conflicto? Habitualmente. Hay contradicción entre los pensamientos del yo y las conductas. Una de las dos cosas tiene que cambiar. ¿Cuál piensan ustedes que cambia? Lo que suele cambiar son los pensamientos, porque es más fácil cambiar los pensamientos que cambiar las conductas. Cambiar las conductas es más difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Cambiar los pensamientos o dejar de fumar? Dejar de fumar es más difícil. Entonces, cuando hay conflicto entre las conductas y los pensamientos, lo más habitual es que cambien los pensamientos. Entonces, ¿qué conducta va a adoptar mi yo? Mi yo va a encontrar una manera de llevarse bien con el hecho de fumar. Porque es mucho más difícil dejar de fumar. O sea, hay dos maneras de que desaparezca el conflicto. Dejar de fumar o ver fumar como algo aceptable. Entonces, esta es la salida que habitualmente toma el ser humano. Entonces, lo que habitualmente hace el ser humano es convertir a la conducta de egodistónica en egosintónica. Entonces, la mayoría de las personas que consumen una sustancia están están, por así decirlo, en buenos términos con esa conducta. ¿Por qué? Porque su yo no quiere estar en conflicto con esa conducta. Entonces su yo lo que hizo fue cambiar su mentalidad para aceptar esa conducta. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, y de algo hay que morirse, así que, no sé, ¿por qué cuidarse tanto por la salud? Porque de algo hay que morirse. Así que ya. O suponete pienso, vos que te cuidas tanto de la salud, ¿qué sabes? Quizás el día de mañana vas caminando por la calle y viene un borracho manejando un coche y te pisa. Y ya está. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una demostración de que mis pensamientos cambiaron. ¿Para qué? Para evitar la egodistonía. Para evitar la egodistonía. Entonces, una vez que cambié mis pensamientos, mi yo está en buenos términos con mi conducta. Y esto lo hacemos con un montón de cosas. Cuando una persona rompe una dieta, y bueno, lo primero que hace es pensar cosas como, bueno, la vida es corta, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Y bueno, para evitar la egodistonía, para que su yo esté en buenos términos con romper la dieta. ¿Se me sigue? Y hay millones de ejemplos de esto, millones. Bueno, ok. Entonces, una de las primeras cosas que el terapeuta tiene que lograr es lograr que haya cierto conflicto ahí. Mover algo ahí. Porque si no, el yo sigue así como viene, ¿no? Justamente este trabajo de generar egodistonía es el trabajo que hacen en muchos lugares de rehabilitación religiosa. Entonces, cuando logran que la persona piense que un segundito. Entonces, vuelvo, perdón. Si la meta es que una persona deje, por ejemplo, de aspirar cocaína, bueno, primero tiene que no gustarle que la cocaína sea parte de su vida. Hay que generar egodistonía. Ok. Bueno, y acá un psicólogo va a tener que ver cómo se las arregla para generar eso. Pero ¿qué pasa en los lugares de rehabilitación religiosa? Lo que se hace es buscar justamente una modificación en el yo, que pasa, por ejemplo, ¿por dónde?
porque la persona piense que la cocaína es el diablo. Primero, que la persona se haga muy cristiana, y después que piense que la cocaína es el diablo. Entonces, si yo soy muy cristiano y pienso que la cocaína es el diablo, no voy a querer el diablo en mi vida, entonces no voy a tomar más cocaína. Y la persona no toma más cocaína. Digo, y esto no lo digo como algo... O sea, si lograron que la persona no tome más cocaína, está perfecto que lo hayan logrado, está perfecto, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre eso y la psicoterapia es que, ¿cómo decir? Un terapeuta no va a querer que la persona, no va a querer pagar el precio de que la persona adopte determinada ideología, determinada religión para dejar la droga, sino que la persona vuelva a entenderse con su deseo, ¿no? Vuelve a entenderse con su deseo, con esto. Esto es lo que busca un psicoterapeuta. En el caso de una rehabilitación religiosa, la persona, digamos, se logra la egodistonía, la persona deja la droga en cuestión, pero medio que esto no vuelve a ser lo mismo. Esto igual no vuelve a ser lo mismo. Porque no sé, quizás piensa que, o sea, no, es probable que no se quiera ver con sus amigos de antes, o sea, el yo queda modificado, esto es lo que yo quiero decir. El yo queda modificado, la persona cambió, ¿no? Entonces su libido va a pasar por la religión y demás. ¿Qué sé yo? Insisto, esto estoy diciendo lo que yo como psicólogo tengo para comentar al respecto, no con la intención de quitarle valor al hecho de que al hecho de que logren en esos lugares que dejen que una persona me parece bien lo que logran. Lo que estoy queriendo decir es, reconozcamos que hay un precio. Y ese precio es una modificación del yo. ¿Y a qué me refiero con una modificación del yo? A que la persona no es la misma al salir de ese proceso que al entrar. Ni tampoco la misma persona que era antes de ser drogodependiente. Tampoco es eso. Es otra persona diferente. Bueno, a mí me parece que no es lo mejor. Me parece que lo mejor es que la persona encuentre su propia manera de entenderse con el deseo. Lo que pasa es que es difícil. Bueno, esto es el comentario que tengo para hacer desde mi lugar, ¿no es cierto? Una vez que se logró la egodistonía, empezamos con el trabajo de ver cómo la persona logra entenderse con el deseo. Pero se tiene que lograr la egodistonía primero, si no es inútil. Inútil. Y creo que iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Bueno, pero estamos. No sé, si me acuerdo después lo grabo como hago a veces que grabo un pedacito extra. ¿Está bien? Si a ustedes les pasa en el trabajo de que se encuentran un caso de toxicomanía, hay todo un protocolo para proceder, ¿sí? Ese protocolo es un protocolo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nunca hay que, en esto, como si parece un caso de violencia familiar, digamos, nunca tienen que proceder de la manera que a ustedes les parece, sino que hay un protocolo de procedimiento, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, y si después me acuerdo lo que iba a decir, lo digo, y si no, hasta acá llegaron los videos de psicología. ¿Está bien? Bueno, les mando un abrazo grande. Chau.